Hasta la frontera porque les decíamos que faltan apenas unas horas para que venza el plazo que se otorgó para la regularización de los documentos a los migrantes que no tenían sus papeles en regla. Está con nosotros Gilebrando Antón, alcalde de Tumbes, a 24 horas del vencimiento de este plazo. Alcalde, buenas noches y bienvenido al programa. Muy buenas noches y un saludo a todos los televidentes de su importante programa periodístico. ¿Cómo va la situación en Tumbes y qué cree usted va a ocurrir cuando termine este plazo? Y bueno, el gobierno tenga que cumplir con lo que ha anunciado, es decir, la expulsión de los venezolanos indocumentados del país. Bueno, es una preocupación en todo lo que es la frontera norte de nuestro país, Tumbes, Piura, porque en el caso referente de Tumbes, es una frontera que tiene muchos kilómetros y si es que van a salir los venezolanos expulsados hacia el territorio ecuatoriano, tiene que ser de una manera organizada. Los ecuatorianos están proponiendo, ¿no?, un corredor humanitario. Así es. Y hay que hacer un análisis porque los ecuatorianos ya han practicado esa modalidad, porque ellos recogían a los venezolanos con dinero del Estado y los trasladaban en buses hasta la frontera con Perú. Entonces, no se quedaban en su territorio y ellos ingresaban al Perú de manera ilegal, por supuesto. Entonces, si hoy se va a hacer una expulsión de más de 6.000 venezolanos, nosotros como tumbesinos queremos que eso se haga de la manera organizada. Aquí tiene que haber inversión de parte del Estado en contratar ómnibus, ¿no?, acordar un buen diálogo con las autoridades ecuatorianas y las autoridades ecuatorianas con las colombianas para poderlos trasladar de manera ordenada, de tal manera de que lleguen a su destino, que es Venezuela. De acuerdo, le decía que el ministro del Interior, y usted lo recordaba, del Ecuador ha propuesto este corredor humanitario. La creación de corredores, dice, en plural. Sin embargo, tras una reunión interinstitucional que se llevó a cabo entre delegados de los Ministerios de Relaciones Exteriores, Interior, Defensa, Secretaría, en fin, Policía y otros organismos internacionales, se concluyó que la probabilidad era baja. No obstante, Ecuador se mantiene vigilante. ¿Qué opina usted sobre eso? Bueno, la probabilidad puede ser baja porque eso demanda de muchos recursos probablemente, ¿no? Y los recursos no están a la mano porque es un mecanismo muy eficaz y aquí hay que concurrir, por ejemplo, al apoyo internacional para poder solucionar este tema, porque creo que es lo más conveniente. Es como, la cosa es sencilla, es como que si yo me fuera de viaje a Venezuela y tengo que tomar un bus a Ecuador, de Ecuador a Colombia y de Colombia a Venezuela. El tema es que todo ese trayecto cuesta dinero. Entonces, aquí alguien tiene que financiar. Tienen que concurrir a solicitar la ayuda a las organizaciones internacionales, ¿no?, a las ONG que están financiando también y patrocinando a los migrantes, porque finalmente de lo que se trata es de que no se queden en el camino, porque claro, de nuevo se puede generar problemas al cual se ha querido combatir. No va a tener ningún resultado positivo si es que se dejan al libre albedrío a que ellos se vayan por su cuenta y riesgo. Creo que no sería muy objetivo eso. Muy bien, vamos a escuchar otro fragmento de lo que declaró el ministro Zapata, el ministro del Interior del Ecuador. ¿Qué es el problema grave que tiene el Ecuador? Tenemos una ley de movilidad que no nos permite, si es que hay personas que pasan con una cédula en territorio ecuatoriano, nosotros no podemos pedir un pasado judicial, no existe una causal como para poder generar la expulsión o la deportación, y si es que ingresan por pasos ilegales, igual. ¿Cuál es su comentario al respecto? Es decir, no hay cómo averiguar o cómo conocer si es que la persona que está en el territorio tiene antecedentes. Y yo quería aprovechar para que usted nos cuente sobre lo que está ocurriendo en Tumbes, en la frontera. Si usted está viendo flujo, mayor llegada de ciudadanos procedentes de Venezuela o de otros países, o si está viendo un movimiento de pronto de salida, abandonando a aquellos que no han podido cumplir con el trámite, porque le decía,
faltan apenas unas horas y eran hasta hace unos días 6.000 los venezolanos que tenían pendiente el trámite de regularización. En realidad, esos 6.000 es una cantidad que nosotros la consideramos irrisoria. Ajá. Porque si uno hace la estadística de cuántos elementos, cuántos sujetos son ingresados oficialmente por el pase fronterizo del CEVAR, nosotros nos vamos a dar con la sorpresa que, por ejemplo, los venezolanos para entrar al Perú necesitan visa y la cantidad de venezolanos registrados con visa son realmente un grupo muy, pero muy reducido. La mayor cantidad de elementos que han ingresado al Perú han ingresado de manera ilegal, de manera no convencional en todo caso. Y es que el éxodo de extranjeros a nuestro país está enmarcado dentro del derecho internacional humanitario como personas que van en tránsito, ¿no? Personas que pueden quedarse en el Perú o que van al extranjero o que utilizan esta ruta para irse a otros países. En esas circunstancias es poco probable que se pueda recabar una información detallada sobre el pasado de cada persona, porque incluso en el mismo Venezuela no brindan información. Claro, no hay elementos para poder determinar la real situación de cada persona. ¿Y cuál es la situación o el ambiente que hay de convivencia en Tumbes? Aquí en Lima, como les mostrábamos hace unos minutos a nuestro público, a nuestros televidentes, a ver, hay algunos puntos en los que la escalada de violencia aumentó, ¿no? Siguió escalando la violencia, sobre todo, digamos, en zonas donde de pronto mafias peruanas se encuentran peleando plazas con mafias extranjeras. ¿Cuál es el ambiente en Tumbes con relación a esta problemática ahora? Bueno, en realidad esa problemática que sucede en Lima no sucede en nuestra región, en nuestra provincia. Eso, en los primeros momentos, hace mucho tiempo, hubo un pequeño desorden, porque prácticamente ellos llegaron y prácticamente iniciaron un modus operandi totalmente diferente al nuestro. Pero hoy ya no se ve eso. Sí se puede producir si es que se viene con estos extranjeros que van a ser deportados, ¿no? Que van a ser expulsados, si es que se quedan en Tumbes mientras hacen el correspondiente pase al vecino país del Ecuador. Entonces, por ahora, la cosa, como se dice, está controlada, pero siempre es una preocupación porque nadie sabe en realidad la reacción que van a tener ellos al ser expulsados y las condiciones, como se dice, no son buenas para ellos porque unos no tienen economía, otros vienen con su familia y eso demanda cuantiosos recursos económicos. Yo le agradezco que haya estado con nosotros comentándonos qué es lo que está ocurriendo en la frontera norte del país. Dicho sea de paso, hay que recordar el cuidado y la atención que hay que prestarle a nuestras fronteras. Hace años, décadas, probablemente se habla de fronteras vivas. Hasta ahora no tenemos fronteras vivas y cuando ocurre algo como lo que ha ocurrido con la migración venezolana, no solamente en Perú, sino en otros países de nuestra región, las consecuencias son estas. Vamos a ir a la pausa. Muchísimas gracias al alcalde de Tumbes y vamos a regresar. Gracias también por la entrevista. Muy amable, gracias. Buenas noches. Y vamos a regresar con lo que ha ocurrido anoche.